Qué importantes y poderosas son estas palabras. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24. Si nosotros decimos creer en Dios, entonces debemos creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe en Dios se refleja recibiendo el ofrecimiento que Dios nos ha dado para que tengamos comunión con Él y para que podamos disfrutar de esa bendición espiritual que todo ser humano necesita. Es la vida eterna. Dios se reveló en la Biblia. Podemos conocer a Dios a través de la Biblia. Dios también se ha revelado a través de la obra de creación y de providencia. ¿Y qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? En la palabra de Dios encontramos revelado el estado de caída, de condenación y de miseria del ser humano. ¿Y por qué el ser humano está en esa condición caída, miserable, separado de Dios? Por causa del pecado. Dios dio la palabra a nuestros primeros padres y la palabra debió ser obedecida. ¿Cuál es la palabra? No coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y está la consecuencia que fue advertida. Porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Así entró la muerte. Pero por eso la Biblia nos está diciendo que Dios nos ofrece vida eterna. ¿Y cómo vamos a recibir esa vida eterna? Creyendo en Dios. Pero el que cree en Dios verdaderamente recibe a Cristo y su palabra. Y es que la palabra que Jesús anunció fue la palabra que el Padre le dio para que la diera a conocer. Y esa palabra tiene que ver con Él mismo, porque Él mismo es la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para salir de esa condición espiritual de pecado y dejar así de sufrir las consecuencias eternas? Debemos oír la palabra de Jesús. Debemos recibir la palabra de Jesús, lo cual implica creer en Él, recibirlo a Él, porque Él es la palabra que da vida. Si creemos entonces en Cristo, creemos verdaderamente en Dios. Y al creer, recibimos la vida eterna porque volvemos a la comunión espiritual con Dios. Esa comunión que se rompió, se restablece por medio de Cristo, porque Cristo nos reconcilia con Dios. Y Cristo nos reconcilia con el Padre Dios porque Él vino a pagar por nuestra culpa. Su muerte en la cruz, la muerte que Él sufrió, cubre nuestra culpa. Y hoy, creyendo en Él, recibiéndolo a Él, encontramos el perdón. La culpa es quitada. Volvemos así entonces reconciliados a la comunión con Dios y así recibimos la vida eterna, porque la muerte es la separación entre Dios y el ser humano por causa del pecado. Pero cuando somos unidos, una vez resuelto el problema del pecado, recibimos la vida eterna, cosa que hoy podemos disfrutar y plenamente gozaremos de esto cuando estemos con nuestro Dios en la gloria celestial. Cree en Dios, recibe a Cristo y de esa manera tendrás vida eterna.